Muchas gracias a la organización por haberme invitado y permitirme estar aquí. Bueno, en los próximos minutos voy a desarrollar el tema de elaboración de dietas hipocalóricas por el sistema de intercambios. En primer lugar, una breve introducción histórica y comentar que las primeras listas de intercambio comienzan allá por los años 40 en Estados Unidos. Son un trabajo conjunto de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Dietistas. Y tienen como finalidad el control, mejor educación nutricional por parte para los diabéticos, ya que estas asociaciones proponen unos listados de intercambios de alimentos que están unificados por el contenido en hidratos de carbono, de tal forma que los diabéticos van a tener facilidad a la hora de controlar la ingesta de este nutriente y van a poder diversificar mucho más sus dietas. Más tarde, estas listas de intercambios se aplican también a otros colectivos, como son la obesidad. Las listas de intercambios a lo largo de los años han sufrido bastantes revisiones. Como fruto de una de esas revisiones que se lleva a cabo en 1996, surgen las listas de intercambio tal como las conocemos en la actualidad. Es decir, los alimentos van a estar agrupados no solamente por el contenido en hidratos de carbono, sino también van a tener en cuenta el contenido en proteínas y el contenido de lípidos. En España llevamos aproximadamente 20 años ya utilizando las listas de intercambios, con alimentos propios de nuestra cultura culinaria y gastronómica. También en un principio la finalidad era con pacientes diabéticos y luego se ha ido extendiendo. Y han sufrido además diferentes revisiones también. Es de destacar una de las últimas revisiones que se ha llevado a cabo en el año 2008 por parte de los autores Rusolillo y Márquez, con la cual se consigue una lista de intercambios. Ellos nos proponen una lista de intercambios de más de 300 alimentos y además son las únicas que están hasta ahora validadas estadísticamente. Bueno, pues vamos a definir en primer lugar lo que son los intercambios. Son alimentos que en unas cantidades ya establecidas y determinadas nos van a proporcionar un aporte de energía y de nutrientes similares. Por lo tanto, se pueden intercambiar entre ellos. Esto, al profesional de la nutrición, vamos a tener una herramienta muy útil, ya que va a facilitar la confección de las dietas, va a fomentar una alimentación mucho más variada y mucho más equilibrada, y además vamos a personalizar e individualizar al máximo. Y por otra parte, también es una herramienta muy útil a la hora de utilizarla en la educación nutricional de nuestros pacientes, sobre todo en esa etapa tan difícil que es el de mantenimiento de la dieta después de haber perdido peso, el mantenimiento de la pérdida de peso después de haber ejercido. Bueno, todo el listado de intercambios debe considerar los siguientes grupos de alimentos: lácteos, verduras, frutas, azúcares, féculas, proteicos y grasas. Y a su vez los lácteos y los proteicos los podemos dividir en diferentes grupos. Lácteos enteros, semihidratados y deshidratados, y proteicos tenemos hasta 5 grupos, dependiendo de la cantidad del aporte de grasa que nos van a dar. Bueno, mostramos aquí una tabla en donde se encuentra el contenido medio en nutrientes y energía que aporta cada uno de los intercambios de cada grupo de alimentos. Y aquí podemos observar la diferencia entre los lácteos enteros, semihidratados y los deshidratados, y que la diferencia va a radicar en la cantidad de grasa que nos van a aportar. Lo mismo que los proteicos. Proteicos de los alimentos desde el grupo 1 al grupo 5, de menos a más aporte de grasa. Bueno, tenemos un ejemplo de diferentes alimentos que forman parte del grupo de lácteos enteros. Todos estos alimentos, la cuajada, la leche entera y el yogur natural, en esas cantidades que corresponden a un intercambio, es decir, un intercambio de cuajada serán 150 gramos de cuajada, un intercambio de leche corresponderá a 240 gramos de leche y un yogur natural entero serán 250 gramos. Pues estos alimentos, en estas cantidades, nos van a aportar las mismas kilocalorías, en este caso 152, los mismos gramos de hidratos de carbono 12, los mismos gramos de proteínas 8 y los mismos gramos de lípidos también. De tal forma que en estas cantidades todos son intercambiables entre sí. Y a la hora de confeccionar una dieta va a dar lo mismo utilizar unos u otros.
podemos elegir un lote independientemente. Bueno, tenemos más ejemplos de los alimentos que pongo en los diferentes grupos, los lácteos fermentados, verduras, frutas, legumbres, glúteos y grasas monosaturadas. Bueno, no vale cualquier lista de intercambio, debe de cumplir una serie de premisas para que sean válidas y útiles a la hora de utilizar. En primer lugar, que las cantidades en gramos que corresponden a cada intercambio tengan un sentido dietético. Esto qué quiere decir. Bueno, que por sí misma las cantidades en gramos sean una ración de consumo habitual y además que se ajusta a las recomendaciones, o bien, si no es una ración entera, que sea una fracción de esta ración. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, la leche entera, la leche de una tabla en este caso, una intercambio supone 240 gramos. Por tanto, es una ración de consumo habitual y que se ajusta además a las recomendaciones. Y en el caso de las proteínas, por ejemplo, el arroz son 20 gramos. Un intercambio corresponde a 20 gramos de arroz. Esto no es una ración entera, pero sí una tercera parte de la ración. Normalmente una ración de arroz de consumo habitual son 60 gramos. Además de esta premisa, los alimentos que nos aporten las tablas deben de ser alimentos habituales, de consumo habitual, en este caso para las poblaciones también. Y en último lugar, que los alimentos que presentan las tablas tengan un interés nutricional para el colectivo que los vamos a utilizar. En nuestro caso, los obesos. Y aquí podríamos señalar nuestro interés nutricional en los lácteos desnatados o los objetivos tipo 2, porque no se oye. Perdón. Nos van a aportar poca cantidad de grasa. ¿Me han oído lo anterior de todas formas? Sí, bueno, lo siento. Tiene interés nutricional porque nos van a aportar poca cantidad de grasa y por tanto poco valor energético. Etapas que hay que cubrir a la hora de elaborar una dieta mediante el sistema de intercambios. Establecimiento del valor energético de la dieta, como todas las dietas, reparto de los macronutrientes, asignar los intercambios, punto neurálgico de nuestra charla, distribución de la energía por tomas y en último lugar ya presentación de la dieta. Bueno, comenzaremos con el establecimiento del valor energético de la dieta. Vamos a poner un ejemplo, una mujer que va a nuestra consulta de 52 años de edad y en una situación de preobesidad. De tal forma que, bueno, no tiene ninguna alteración asociada. Lo que vamos a pautar es una dieta hipocalórica. Y para eso debemos tener una estrategia energética. En primer lugar, para valorar la cantidad de energía que vamos a tener que introducir en esta dieta hipocalórica, lo que tenemos que saber, en un primer lugar, es el gasto energético total de esa señora, de esa paciente. Entonces, bueno, sabemos todos que el gasto energético total tiene dos factores. Por una parte, el metabolismo basal, que en este caso lo podemos obtener mediante la fórmula de Harris-Benedict, que serían 1.382 kilocalorías para esta paciente. Y por otra parte tenemos que valorar también la actividad física que realiza esta señora. Para eso hay diferentes cuestionarios, como es este que he presentado aquí, que es muy sencillo de utilizar y entonces nos va a dar la cantidad de actividad física, el factor de actividad, que en este caso es 1,55. De tal forma que el producto de los dos, del metabolismo basal y de la actividad física, nos dará el gasto energético total. Esto correspondería, por tanto, a una dieta isocalórica, para mantener el peso que esa señora tiene en ese momento. Pero como en su estado es un estado de preobesidad, nos encontramos en un índice de masa corporal de 28, es decir, sobrepeso grado 2 o preobesidad, lo que tendríamos que hacer es pautarle una dieta hipocalórica. De tal forma que en este caso vamos a hacer una restricción del 30% sobre el gasto energético total, con el fin de que nuestra paciente pierda entre medio kilo y 1 kilo semanal. De esta forma vamos a asegurarnos que lo que va a perder es realmente grasa y que va a preservar el músculo. Una vez que sabemos el valor energético de la dieta, el siguiente paso será el reparto de los macronutrientes. Y en este caso, sin crear ningún tipo de polémica, vamos a dar una dieta hipocalórica equilibrada. De tal forma que el aporte por parte de los carbohidratos va a suponer el 50% de la energía, de esas 1.500 kilocalorías. En kilocalorías esto supone 750 kilocalorías y traduciremos a gramos. 187,5 gramos nos van a aportar los carbohidratos. Las proteínas nos van a aportar el 20% del valor energético. Traducida en kilocalorías suponen para nuestra dieta de 1.500 300 kilocalorías.
y en gramos 75 gramos. Los lípidos nos aportan el 30%, es decir, 450 kilocalorías y 50 gramos. Y esta va a ser nuestra fórmula nutricional que debemos de tener en cuenta. Bueno, el siguiente paso es asignar el número de intercambios. Para eso tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la fórmula nutricional que hemos hallado ya, y en segundo lugar, muy importante, las recomendaciones dietéticas sobre la frecuencia del consumo de grupos de alimentos. Bueno, y aquí disponemos la tabla con los diferentes grupos de alimentos y las raciones, el consumo de frecuencia de alimentos que hemos de tomar a lo largo de los días, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Y también la cantidad de cada una de las raciones en gramos. Y lo que nosotros tenemos que calcular son los intercambios que hemos de introducir en toda dieta elaborada por este sistema de intercambios, para asegurarnos que estamos consumiendo según la frecuencia de consumo. Otra consideración a tener en cuenta a la hora de elaborar una dieta por intercambios, que es muy importante y que nos va a facilitar mucho la labor. Un orden, establecer un orden de asignación de intercambios. Comenzaremos con los lácteos, posteriormente las verduras, las frutas y, como último lugar, las féculas, proteicos y grasas. Y por otra parte, trabajar siempre con intercambios enteros o como mucho con medios intercambios. Bueno, pues tenemos nuestra planilla para comenzar a introducir los intercambios y siempre hay que tener en cuenta, por tanto, la tabla de las recomendaciones y nuestra fórmula nutricional, para ir ajustando. Comenzaremos a introducir intercambios. Yo voy a poner un ejemplo aquí de una dieta que se va a adaptar a esta fórmula nutricional. Hay otras combinaciones posibles que también son tan válidas. Entonces comenzaría con los lácteos desnatados, porque hay que seguir el orden establecido, y asignaríamos 2 intercambios de lácteos desnatados. Lo que tenemos que cumplimentar ahora son los diferentes apartados, las kilocalorías que nos aportan esos 2 lácteos desnatados, los gramos de hidratos de carbono, los gramos de proteínas y los gramos de lípidos. Y como sabemos, cada intercambio, por las tablas de intercambio, cuánto nos aportan, pues calcularemos el aporte de estos 2 intercambios. De esta forma, en kilocalorías son 178 kilocalorías, 24 gramos de hidratos de carbono nos van a proporcionar esos 2 intercambios de lácteos desnatados, 16 gramos de proteínas y 2 gramos de lípidos. Bueno, lo siguiente sería asignar, por el orden que hemos dicho antes, a las verduras. Vamos a asignar 3 intercambios de tal forma que estamos cumpliendo las recomendaciones. Y haríamos el mismo sistema, calcular las kilocalorías, los gramos de hidratos de carbono, de proteicos y de lípidos. El siguiente sería asignar los intercambios de frutas. Lo mismo, 3, y asegurarnos que estamos dentro de las recomendaciones. Y lo mismo, calcular el aporte de kilocalorías, de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Y ya en este punto lo que debemos hacer es una valoración, ver en qué punto estamos. Para ello vamos a hacer una suma de las kilocalorías que tenemos, de la cantidad de gramos de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y ver lo que nos falta hasta llegar a nuestra fórmula nutricional. En el caso de las kilocalorías nos faltan 1046 kilocalorías, en el caso de los hidratos de carbono 103,5, 50 para las proteínas y 48 para los lípidos. Y esto tiene sentido porque vamos a empezar a partir de ahora a ajustar los diferentes nutrientes, y vamos a comenzar con los hidratos de carbono. Vemos que nos faltan 103,5 gramos de hidratos de carbono. De los alimentos que nos faltan por introducir, por asignar intercambios, las féculas son los únicos que nos van a aportar hidratos de carbono. Y sabemos el valor, la cantidad por cada intercambio de gramos que nos van a aportar. Por cada intercambio que vamos a asignar de féculas, vamos a obtener 15 gramos de hidratos de carbono. Por tanto, bueno, pues la relación es sencilla, ¿no? Nos faltan 103 y nos aportan 15, nos faltarán 6,9, 7 intercambios de hidratos de carbono, ya que tenemos que trabajar siempre con números enteros. Por tanto, asignaremos los 7 intercambios de féculas. Calcularemos las kilocalorías y los macronutrientes. Y volveremos a hacer otra valoración. Bueno, y en este caso, lo que vamos a ajustar van a ser las proteínas.
De tal forma que nos faltan 36 proteínas para llegar a nuestra fórmula nutricional. Y también, de la misma manera que antes, sabemos que de los alimentos que nos faltan por asignar, los proteicos son los únicos que nos van a aportar proteínas. Por tanto, también sabiendo que cada intercambio de proteico nos va a aportar 7 gramos de proteína, calcularemos de nuevo los intercambios que nos hacen falta asignar. Serán 5 intercambios de proteínas. En la tabla volveremos. Y vamos a utilizar los proteicos de tipo 2. Ya que son alimentos que nos aportan poca energía, porque nos aportan poca grasa. Entonces calcularemos de nuevo, por el mismo procedimiento, lo que nos aporta de cada uno y volveremos a hacer valoración. No nos falta ya en este punto más que ajustar los lípidos, pues por lo mismo, las grasas son los únicos que nos van a aportar lípidos y por tanto, sabiendo la cantidad por un intercambio la cantidad de grasa que nos aportan, calcularemos los intercambios de grasa, que en este caso serán 6. Ajustaremos y haremos la valoración final. Ver si nuestra propuesta de asignación de intercambios coincide con nuestra fórmula nutricional del principio. Y vemos que se ajusta bastante bien. De todas formas, siempre podemos jugar con una cierta desviación. Nos podemos permitir, en el caso de las kilocalorías, jugar con menos 20 kilocalorías. En el caso de los gramos de hidratos de carbono, con menos 5 gramos. En el caso de las proteínas, con menos 3. Y en el caso de los lípidos, con menos 2. Pero tendremos que ajustar de esta forma. Bueno, el siguiente paso será, una vez que tenemos los intercambios, habrá que distribuirlo en las diferentes tomas. Por tanto, en primer lugar, habrá que valorar el número de tomas que vamos a presentar en nuestra dieta y el porcentaje de energía de cada una de esas tomas. Y aquí es importante también atender a los hábitos, siempre hay que tenerlo en cuenta, pero en este punto también es importante los hábitos alimentarios del paciente, siempre que no estén muy desestructurados. Y aquí pues tendríamos que tener en cuenta pues, su estilo de vida. Una cosa tan sencilla, por ejemplo, como los horarios de trabajo o los turnos, para poder asignar las diferentes tomas. Bueno, y esto es un ejemplo también, para no alargarme, de cómo se puede distribuir los intercambios que hemos asignado en las diferentes tomas. Puede haber otras combinaciones tan válidas como esta, siempre que tengan sentido dietético y sentido común. ¿De acuerdo? Y ya lo único que me queda es presentar la dieta. Y para eso el último punto será traducir los intercambios que tenemos en gramos de alimentos. Bien en raciones en gramos o también, incluso los dos, en medidas caseras. Aquí tenemos un ejemplo, que un intercambio de féculas, bueno, pues pueden equivaler a todos estos alimentos. A 20 gramos de pasta, a 30 gramos de pan, a 80 gramos de patata, a 20 gramos de arroz o a 15 gramos de galletas María. Y aquí hemos puesto un ejemplo de cómo se puede presentar la dieta una vez ya traducidos esos intercambios a gramos, a raciones y a medidas también caseras. En el lado de ella están las medidas caseras. Entonces, bueno, nuestro desayuno estará formado por un intercambio de lácteo desnatado. Entonces, a nuestro paciente se le podrá dar a elegir entre 240 mililitros de leche, que corresponde a un intercambio de lácteo desnatado, o 250 gramos de yogures, que también corresponden a un intercambio de lácteo desnatado. Da la oportunidad de elegir entre los diferentes alimentos. Lo mismo haremos con las frutas. Tiene un intercambio de frutas, podrá elegir entre las diferentes frutas siempre que respete las cantidades para cada una de ellas. Ya vemos que tienen diferentes valores según el tipo de frutas. Y en último lugar, le corresponde un intercambio y medio de féculas, y entonces podrá elegir también entre las diferentes féculas, respetando siempre los pesos, que corresponderán a un intercambio y medio de féculas. Bueno, también tenemos señalado ahí el aceite para todo el día, que son 6 intercambios, 30 gramos, para que nuestro paciente se lo pueda utilizar a lo largo del día. La media mañana le corresponde, según el reparto de tomas que habíamos hecho, un intercambio de fruta, por tanto también le podemos dar a elegir entre las diferentes frutas, siempre respetando las cantidades, para que correspondan a un intercambio. Y bueno, en el otro extremo están las medidas caseras también, que también son muy útiles a la hora de presentar una dieta para la comprensión de nuestros pacientes. La comida, bueno, aquí hay una cosa diferente, que es elegir según menú. Ya que hemos establecido un plan semanal.
tiene como finalidad, sobre todo en los primeros momentos que a alguien se le pone a dieta, que no tiene mucha educación nutricional, luego se la vamos dando poquito a poco y va adquiriendo esta destreza, tiene como finalidad hacer un menú que sea variado y que adaptarnos a las recomendaciones de consumo de frecuencias semanales de alimentos. Entonces, bueno, habrá que elegir según menú, ver al menú, y el primer día tenemos verdura y patata. Por tanto, ir al apartado de verduras y féculas y podemos tomar cualquiera de estas verduras, incluso mezclarlas entre ellas, siempre que estemos tomando 2 intercambios, 200 gramos de verduras. Hemos puesto en este caso el peso también en crudo y en cocinado porque es muy práctico. Las féculas lo mismo, en este caso patata, pues también elegiremos la patata y la cantidad, en crudo o en cocinado. Habrá los días que tomemos, el segundo día por ejemplo, pasta más verdura. En este caso iremos al apartado de las féculas y nuestra ración será, la ración para nuestro paciente será de 60 gramos de cualquier tipo de pasta o 210 en cocinado. Y lo mismo, acompañado con verduras. Y así, bueno, seguir el plan semanal, día a día. Para el segundo plato tenemos lo mismo. Hemos hecho un plan semanal con el fin de que la dieta sea variada. Y entonces, bueno, habrá días que tome pescado, otros días carne. Y, por ejemplo, señalar las legumbres. Las legumbres son algo especial, porque las legumbres forman parte del apartado del grupo de alimentos de las féculas. Pero son algo distinto que ellas. ¿Por qué? Porque nos van a aportar la misma cantidad de lípidos que las féculas, la misma cantidad de gramos de hidratos de carbono, pero no la misma cantidad de proteicos. Los legumbres son alimentos mucho más ricos en proteínas. Por cada intercambio vamos a tener 5 gramos más de proteicos que el resto de las féculas. Y entonces, bueno, si introducimos la legumbre en nuestra dieta, deberíamos de hacer ciertos ajustes con los alimentos proteicos. Pero bueno, se ha visto que es un sistema muy válido el introducirlos como alimentos de segundo plato. Ese día que no tomen proteicos y en cambio sustituirlos por legumbre. 2 días a la semana, como hemos establecido en nuestro plan nutricional. La merienda, pues elegiríamos también, le toca un medio intercambio de lácteo desnatado, es decir, siempre trabajar, ya he dicho antes, con intercambios enteros o medios, y podría elegir entre la leche desnatada o un yogur desnatado. Y la cena es el mismo planteamiento que la comida. El primer plato sí que va a ser fijo, unas verduras, aconsejarle que tome ensaladas también, verduras crudas para preservar las vitaminas y los minerales. Y después del segundo plato, pues elegir según menú. Y diremos el primer día tendrá huevos, el segundo jamón, y bueno, adaptamos a las cantidades que corresponden a ese número de intercambios. Y bueno, ya para finalizar, a la hora de entregar la dieta, pues dar recomendaciones a nuestros pacientes. Recomendaciones de alimentos aconsejados o desaconsejados, recomendaciones de tecnologías culinarias, frecuencia de consumo de alimentos, variación de, por ejemplo, el tema de las frutas que vayan variando, una serie de recomendaciones que van a facilitar la comprensión de las dietas, van a mejorar la adherencia y por tanto van a mejorar el resultado de nuestra dieta. Bueno, pues muchísimas gracias.